Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 58. Libro 4. Capítulo 12. Solo para responder preguntas rápidas. Cuando dije acercándonos al final, definitivamente me refiero a este libro, no a este fic. Aunque no me gusta revelar cosas, hay planeados entre 9 y 10 libros de esto. Estamos casi a la mitad de la historia completa. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 4. Capítulo 12. Parece como si nunca tuviéramos la oportunidad de descansar. Tal vez lo hagamos una vez que nos hayamos ocupado de los capas grises. Le sonreí a Blake, que estaba a mi lado mientras inspeccionaba la armería de Stonescape, una habitación pequeña y desordenada destinada a la limitada milicia de la aldea. La calidad de lo que había dentro no era muy buena, pero sería mejor que usar solo una túnica, y el comandante me había dado rienda suelta como agradecimiento por ayudar a defender a su pueblo. Blake había venido conmigo, aparentemente para asegurarse de que no me perdiera, pero ambos sabíamos la verdadera razón, incluso si ninguno de los dos quisiera decirlo. Si bien podría haber sobrevivido al asedio aquí, el hecho de que ella no hubiera estado presente para ayudarla la había frustrado, y ahora tenía un guardaespaldas silencioso para compensarlo. Si alguna vez nos ocupamos de los capas grises, dijo. Esta es solo una sucursal en Mistral, y solo estamos aquí porque están atacando nuestras costas. Tan pronto como regresemos a casa, lo serán cada vez más. Pero ese no será nuestro problema. Al menos por un tiempo. Blake tarareó sin comprometerse. Ella sabía tan bien como yo que ninguno de nosotros se quedaría al margen, e ignoraría los capas grises que asolaban Vale. Tendríamos que involucrarnos allí también, pero al menos podríamos tomarnos una semana o dos de descanso antes de que eso suceda. Me concentré en la sala de guardia una vez más y tomé una armadura. Era una placa pesada como la mía y hecha prácticamente del mismo material. Hierro y acero con correas de cuero. Si bien puede que no fuera mi talla, podría modificarse con un poco de esfuerzo, pero a pesar de eso no lo saqué ni me lo probé. Cuando había decidido que un caballero debía llevar armadura pesada, cuando había decidido que eso sería lo mejor para mí. En verdad, la única razón por la que lo había usado antes era porque en todas esas historias que había leído cuando era niño siempre era un caballero de brillante armadura quien salvaba el día. También había algo de sentido común en ello, ya que como yo era un completo debilucho, la armadura podría salvarme la vida. En realidad no había hecho eso, siendo desgarrado y roto a cada paso, contra el primer Beowulf, Jan, Glenworthy, Melot y casi cualquier otro Grimnoff basura que logró meterle sus garras. Había disminuido los golpes, pero incluso cuando los había recibido de frente, normalmente era mi alta constitución la que me salvaba, no el grosor de mi armadura. Necesitaba dejar de pensar como un niño leyendo un libro y más como el caballero que intentaba ser, o tal vez debería pensar más en maximizar el herrero que realmente era. La armadura era para tanquear. Fue para reducir el daño y proteger áreas importantes, pero si miré más profundamente, también fue para compensar la baja constitución. Los tanques llevaban la armadura más pesada porque iban a llamar la atención de enemigos increíblemente fuertes. Grim, que tenía una fuerza tan alta que atravesaría a personas armadas de cualquier otra manera. Se trataba de cerrar la brecha entre la constitución de una persona y la fuerza del enemigo. Pero yo no era un tanque. No era bueno en eso y no veía una manera de que un herrero obtuviera alguna habilidad dedicada al tanque, especialmente ahora que sabía sobre los caminos y al menos podía estar relativamente seguro de que el mío estaba dirigido más al daño. Con eso en mente, sería mejor si tuviera tanta movilidad y velocidad como pudiera. Dejé la armadura pesada y, después de pensarlo un segundo, también dejé el escudo. Lo había hecho bastante bien empuñando Kerosiamors con las dos manos, para aprovechar mejor mi fuerza. El escudo anunciaba los mismos beneficios y complicaciones que la armadura, y mi única habilidad de combate real, Runesmithing, solo funcionaba con armas. No me digas que irás sin armadura, dijo Blake. Su tono dejó claro que no me lo permitirían aunque lo intentara. Eso no. Estoy pensando en menos armadura, o simplemente en cubrir las partes importantes. Rebusqué y saqué un peto con algunas correas de cuero.
Esto puede cubrir mi corazón y mis pulmones, y tomaré algunas borlas para mis muslos. Tal vez un protector de hombros y cuello y listo a partir de ahí. Supongo que eso podría funcionar. Blake se puso detrás de mí y tomó las correas con las que estaba jugando. Ella los tomó y me ayudó a atarlos detrás de mí en lo que fue un gesto extrañamente íntimo y cómodo. No eres la gente más rápida, pero eres bastante resistente. De todos modos, creo que solo los caballeros tanque usan armadura completa. Al principio pensé que sería un tanque. Pero después de que Ruby casi muere, una palma golpeó la parte posterior de mi hombro. Eso no es tu culpa. Todos teníamos un nivel bajo para esa mazmorra. Aún así, Pirra parece más que feliz de ser nuestro tanque, así que puedes concentrarte en el daño si quieres. Es más seguro de esa manera. En realidad, no era más seguro que Pirra fuera el principal objetivo de nuestro grupo, pero ella era lo suficientemente fuerte para manejarlo, lo que también trajo a colación otro punto. No estabas por debajo del nivel. Ni siquiera me di cuenta al principio, pero siempre fuiste más fuerte que nosotros. Probablemente eras lo suficientemente fuerte como para estar en segundo o tercer año. La fuerza significa más que niveles. Apretó un poco las correas y las aseguró con un tirón rápido para comprobar que aguantaría. Luego se agachó detrás de mí, trabajando en las borlas. Intenté no moverme ni sentirme demasiado incómodo mientras miraba fijamente al frente. Puede que haya sido fundamentalmente más fuerte, pero no sabía todo lo que se necesitaba para ser un héroe. Las lecciones teóricas aún fueron invaluables para mí. Incluso el deporte. Ella se rió entre dientes. Incluso el suyo. Me dio unas palmaditas en la cintura y se puso de pie. Listo, ya terminaste. No puedo decir que te convenga. Las placas de armadura son de diferentes colores y una parece abollada. Aún así, servirá por ahora y tal vez puedas pedirle a tu padre que haga más una vez que regresemos. Ah, vale. Lo haré. O haría el mío propio. Probé mi movimiento saltando arriba y abajo, y si bien era una sensación nueva y extraña, no fue difícil y mi movimiento no se vio impedido. Podría acostumbrarme y la protección adicional sería útil en ocasiones. Gracias por la ayuda. Ya sabes, hablando de niveles, nunca me dijiste cómo lograste ganar tantos. No lo hice. ¿Tienes la intención de hacerlo? No. Su tono me hizo mirar hacia atrás y me estremecí ante su expresión, fría y neutral con los ojos fijos en el suelo y los hombros rígidos. Había pisado algo que se suponía que no debía pisar. Eso era obvio. Olvídate de lo que pregunté, dije. No es asunto mío. No es así. Ella se encogió de hombros con impotencia. Estamos juntos. No debería ocultarte cosas. No es así como funciona esto. No si no quieres. Di un paso adelante y la abracé. Solo preguntaba porque tenía curiosidad. En realidad no me importa lo que pasó y no es necesario que me lo digas. De hecho, si va a ser un problema entonces no quiero que me lo digas. Y, no. Presioné un dedo contra sus labios. No me digas. La letal asesina puso los ojos en blanco y agarró mi dedo con una mano, girándolo dolorosamente hacia un lado. Grité y lo solté. Estaba a punto de decir que es algo de lo que preferiría no hablar. Ella mostró una sonrisa divertida y me empujó. Aún así, gracias por decir eso. Es algo con lo que todavía estoy aceptándolo. Quizás te lo diga algún día y serás el primero en decirlo si decido hacerlo. No es algo de lo que esté orgulloso. Sin embargo, entiendo. ¿Tú? Ella preguntó. Claro. He hecho cosas de las que tampoco estoy orgulloso. Quizás algún día me cuentes esas cosas. Quizás me molesten tan poco como las mías te molestan a ti. Eso esperaba, realmente lo esperaba. Una parte de mí quería quitarme el amuleto y decirle la verdad en ese mismo momento, pero me abstuve en parte por miedo, pero también por falta de tiempo. Estábamos a menos de media hora de descender a este templo en ruinas, y ahora no era el momento de causar discordia.
Incluso si ella estuviera de acuerdo con eso, le preocuparía enviar un herrero allí, y yo no iba a quedarme aquí sentado a salvo y solo mientras mis amigos arriesgaban sus vidas. Con un asentimiento compartido y una sonrisa, los dos salimos de la caseta de vigilancia y nos dirigimos hacia las minas. Los aldeanos de Stonescape asintieron, hicieron reverencias y susurraron mientras pasábamos, pero al igual que antes, nos prodigan asombro y respeto, incluso Blake, que era un asesino y tan universalmente vilipendiado en Vale. Parecía que a la mayoría de la gente aquí no le importaba, y eso me hizo preguntarme si Mistral no era más progresista que Vale después de todo. Blake habría sido más feliz viviendo en Mistral. Se esperaba que ella dedicara su vida a ser una héroe, pero eso era lo que estaba haciendo de todos modos, y al menos aquí no recibiría desconfianza y abuso por ello. Tal vez podríamos vivir aquí después de Beacon, pensé, y luego me sonrojé y sacudí la cabeza. Era un poco pronto para pensar en eso. Ni siquiera llevábamos un año juntos todavía. Ah, y aquí vienen los dos tortolitos, llamó Crow. Estaba parado en la entrada de la mina pero no estaba solo. Los otros miembros del gremio estaban allí, pero no vi a Cinder ni a ella por ahí. Cinder ya se fue. Ella partió anoche hacia Haven. Dijo que se aseguraría de que enviaran refuerzos, pero que cuanto antes se fuera, mejor. Mientras tanto, nosotros, lo sentimos, entraremos solos. ¿Tienes el mapa?, preguntó Blake. No, pensé que simplemente lo adivinaríamos. El druida puso los ojos en blanco y agitó el mapa enrollado frente a él. Muy bien, ¿están todos preparados? Esto no será tan fácil como nuestras otras caminatas, así que si alguien necesita ir al baño o se siente enfermo, ocúpese de ello ahora. Nadie se movió. ¿Estamos todos bien, entonces? Nadie ha olvidado su equipo. ¿Todos listos para lo que está por venir? ¿Eso no dependería de lo que esté por venir?, preguntó Pirra. Combate, niña. Combate. Una vez que entremos allí podremos estar razonablemente seguros de que no habrá Grimm, pero eso es solo porque los héroes los habrán matado a todos. En su lugar, nos enfrentaremos a ellos. Escuché que los habéis matado a todos. Luchaste contra personas antes, pero ¿estás preparado para hacerlo de nuevo? La imagen del berserker pasó por mi mente. Mi espada atravesando el frágil mango de su hacha y atravesando su hombro. En ese momento me había disgustado mi falta de reacción. La completa falta de trauma, pena o culpa que esperaba sentir. Ahora solo me sentía tranquilo. No era malo no arrepentirse de haber matado a esas personas. O al menos así lo sentí. Si las cosas se ponían feas, sentí que podía matar a un capa gris. Especialmente después de ver esos cuerpos encadenados al fondo del océano. Los demás tal vez estaban menos seguros, pero nadie habló. Pirra dejó escapar un largo suspiro y asintió, mientras Nora y Ren parecían completamente indiferentes. Weiss asintió, decidida como siempre, mientras Yang levantaba una ceja e incluso Ruby parecía segura de sí misma. Tal vez pudo ver a los capas grises como nada más que Grimm, o tal vez todo el derramamiento de sangre en Atlas la había endurecido. Fue difícil decirlo. Blake parecía desinteresado. No, practicado. Ella había matado antes. Estaba bastante seguro de eso, pero tal como había dicho antes, eso no me afectaría. Crow debió haber visto eso en nuestros ojos, porque asintió sombríamente. Bien. Este no es el tipo de misión a la que me gustaría llevar a niños de tu edad, pero es lo que tenemos y estoy orgulloso de todos ustedes por haber llegado tan lejos. Ya casi hemos terminado. Solo necesito encontrar a estos bastardos y dirigir al ejército de Mistral en la dirección correcta. Luego regresaremos a Vale para celebrar nuestra victoria. Como uno solo, descendimos a las oscuras profundidades. Las minas eran tan claustrofóbicas como se podría esperar, y la antorcha que Blake sostenía en el frente no ayudó mucho. Lo que sí eran sus ojos, y esa era la razón por la que se los habían concedido y le habían pedido que liderara. Con ella a la cabeza, todo lo que teníamos que hacer era seguir la luz, mientras ella buscaba obstáculos y terreno rocoso, y ocasionalmente enviaba una advertencia para vigilar nuestro equilibrio.
fue lento, y se detuvo para consultar el mapa en los giros ocasionales de los túneles, pero eventualmente la luz de la antorcha comenzó a rebotar en la roca blanca y el mármol, y las paredes comenzaron a parecerse cada vez menos a ellas. Había sido tallado en roca. Esto debe ser todo, dijo Crow. Se agachó para levantar y voltear una piedra, y la parte trasera era plana. Normalmente, ninguna roca estaría tan perfectamente esculpida. ¿Ves algo más adelante? Hay un agujero en la pared, respondió Blake. No podía ver de qué estaba hablando, pero confié en su visión. Es lo suficientemente grande como para pasar de uno en uno. El terremoto debe haberlo desprendido, pero yo no lo llamaría un pasaje. ¿Qué hay del otro lado? Ni idea. Blake siguió adelante y nosotros lo seguimos de cerca. Finalmente, las llamas parpadearon y revelaron un callejón sin salida. Era poco más que un túnel que se había detenido, pero cuando Blake agitó la antorcha un poco más abajo pudimos ver un pequeño pasaje que se había abierto cerca del fondo. Estaba en la punta de una grieta que corría hacia abajo en la pared, y probablemente fue causado por los temblores. ¿Quién entra primero?, preguntó Ruby. Soy el más pequeño. Mal, gruñó Crow, pasando a su lado. Su cuerpo se transformó y perdió 2 metros en unos segundos. Eso es hacer trampa, tío Crow. El cuervo no respondió, al menos no verbalmente. No se molestó en intentar volar en los estrechos confines de la mina, sino que saltó y saltó hacia adelante, avanzando sobre sus pequeñas piernas a través del agujero y hacia el otro lado. No hubo ningún ruido que sugiriera su transformación, pero las luces de Blake pronto resaltaron las botas de cuero. ¿Está limpio?, preguntó Jan. Parece que sí. No puedo ver mucho, pero no estoy siendo atacado. El área se siente desierta. Todos nos miramos unos a otros y pronto Ruby estaba arrastrándose por el agujero y hacia el otro lado. Blake me entregó la antorcha y fue el siguiente, y la mantuve encendida para que los demás pudieran pasar, algunos con más dificultad que otros. Una vez que fui el único que quedó, empujé la antorcha para que alguien la tomara y luego me retorcí dentro. Por un segundo sentí que mi nueva armadura me detendría, pero Jan tomó mis manos y tiró de mí el resto del camino. Gracias, susurré mientras ella me levantaba. Ahora, al otro lado de la pared y con la antorcha de Blake como luz, finalmente pude ver el templo del que habían hablado los mineros. Las paredes estaban cubiertas de polvo, telarañas y líquenes, pero no había duda de su uso original. Aunque estaban llenas de polvo, las paredes estaban talladas en roca blanca que había resistido la prueba del tiempo, tal vez mármol o alguna otra cosa. Weiss avanzó y quitó un poco de polvo de una pared, levantando una enorme nube de polvo que la hizo toser y jadear. Cuidado, advirtió Crow y tiró de ella hacia atrás. El polvo por sí solo nos indica que nadie ha estado aquí recientemente, pero no queremos causar ningún ruido indebido. El sonido puede llegar muy lejos en un lugar como este. Este templo debe ser antiguo, dijo Pirra, pasando para tocar la pared que Weiss había perturbado. Sus dedos recorrieron varios dibujos grabados en el mármol. Algunos representaban exhibiciones y escenas de adoración, mientras que otros podrían haber sido palabras en algún lenguaje muerto hace mucho tiempo. Si hubiera estado solo, podría haberlos copiado por si hubiera runas, pero eso habría sido algo difícil de explicar dada la situación. ¿Puedes leer las palabras?, pregunté en su lugar. Me temo que no. Estudié un poco de idiomas antiguos cuando era más joven, pero la mayor parte lo he olvidado, y este parece ser un dialecto aún más antiguo. Tampoco sabemos si es relevante para los capas grises, señaló Ren. Este podría ser un templo dedicado a casi cualquier cosa, pero por lo que sabemos, solo se han establecido aquí por conveniencia. Crow asintió. Eso es cierto. Estoy seguro de que Mistral estará interesado en explorar una vez que estos tipos sean expulsados. Les encanta su cultura y este es un tesoro escondido de conocimientos e historia antiguos. Sin embargo, ese no es asunto nuestro. Le quitó la antorcha a Blake y la sostuvo hacia adelante. Vamos. Necesitamos encontrar la salida. ¿Qué estamos buscando exactamente?, susurré mientras caminábamos en una formación apretada por los pasillos. Mi mano cayó hasta la empuñadura de mi espada, pero no estaba seguro si debía desenvainarla o no.
Nadie más lo había hecho. Nuestra primera señal será pisos y paredes más limpios, susurró Crow. Estamos dejando huellas a cada paso y estas telarañas cubren el camino. Apartó un poco para darle énfasis. Eso nos dice que nadie ha estado usando esta área, por lo que estamos a salvo por ahora. Sin embargo, una vez que comencemos a encontrar áreas con menos polvo, entonces habremos encontrado su ruta principal. Ahí es donde tendremos que tener cuidado. Se detuvo en una intersección y miró a ambos lados, antes de extender un dedo para probar el aire y señalar hacia la izquierda. Lo seguimos y una vez que estuvo claro que no estábamos en peligro, continuó hablando. Las minas nos derribaron, por lo que es lógico que tengamos que regresar para salir de aquí. Si encontramos una ruta usada, seguiremos el camino que asciende y veremos si no podemos sentirnos una brisa o tomar un poco de sol. Desde allí encontraremos la entrada y la vigilaremos. Y si en su lugar encontramos capas grises. La expresión del druida era sombría. Mátalos. No tenemos escapatoria ni idea de qué lleva a dónde en este lugar. Los prisioneros son imposibles y cualquier duda hará que se active una alarma. Si se trata de eso, no te detengas a pensar en ello. Simplemente bájalos. Asentí y retrocedí un poco hacia el medio del grupo. Weiss y Pirra conversaban en voz baja y yo escuchaba distraídamente la conversación. Lugares como este eran en parte culto y en parte prácticos, dijo Pirra, sin duda contando la historia de Mistral. Muchas religiones ofrecían salvación y protección como principales razones de lealtad, y fueron construidas en montañas o bajo tierra para ayudar con eso. Tendrías una orden sagrada de héroes capaces de protegerlos a ellos y a cualquiera que buscara refugio aquí. Entonces, además de un templo, ¿es una bóveda?, dijo Weiss. Supongo que sí. En caso de un ataque de Grimm, los aldeanos cercanos huirían aquí y el templo podría protegerlos. A su vez, imagino que el templo subsistía de donaciones de alimentos de los alrededores. También podrían haber tenido sus propias granjas en la superficie. Incluso en aquel entonces la tradición de Mistral estaba fuertemente arraigada en conocer tu lugar, por lo que los héroes aquí siempre habrían dado la bienvenida a los necesitados. Y probablemente mientras estaban atrapados aquí mientras los héroes luchaban contra los Grimm, los sacerdotes locales los harían escuchar sermones y cosas por el estilo. Pirra se rió en voz baja, sin ofenderse. Supongo que sí. Cuantos más fieles tuviera un templo, más habría recibido en donaciones y apoyo. Nuestra religión probablemente vino de una como esta, o tal vez de varias religiones similares uniéndose. Fascinante. Supuse que era en cierto modo. Habíamos recorrido un largo camino en los últimos siglos, por lo que fue interesante ver cómo la gente había sobrevivido antes de que se fundaran los reinos y se institucionalizaran a los héroes para cazar a Grimm. Sin embargo, tuve que preguntarme cómo un lugar así había permanecido oculto. Seguramente se trataba de un respetado y querido recordatorio del pasado, y el templo en sí era enorme, aunque solo fuera porque llevábamos más de 20 minutos explorándolo y no habíamos encontrado señales de otra vida. Los pasillos se extendían como una madriguera de conejos, con habitaciones vacías enclaustradas a ambos lados. Parecía imposible que hubiera permanecido oculto durante tanto tiempo, y si así fuera, como habían tropezado con él los capas grises. Fue la suerte lo que les permitió encontrarlo o sabían dónde buscar. Como siempre, las respuestas se me escaparon. Crow se detuvo ante nosotros y levantó una mano. Todos nos detuvimos nerviosos. Miró hacia nosotros y nos indicó que nos quedáramos quietos mientras él avanzaba. El hecho de que sintiera la necesidad de permanecer callado fue el mayor motivo de alarma. Liberé a Cross y a Morse, lo suficiente para que no se enganchara si tuviera que sacarlo. El druida avanzó sigilosamente sin hacer ruido, aunque a cada paso crecían pequeñas nubes de polvo a sus pies. Se agachó y agachó la cabeza por una puerta que había delante, manteniendo la llama alejada para que brillara la menor cantidad de luz posible. Luego, ante nuestros ojos, lo apagó por completo. No fui el único que saltó cuando fuimos arrojados a la oscuridad, pero era el más pesado y mi armadura limitada tintineó, provocando instantáneamente un silbido de alguien cercano. Me quedé lo más quieto posible para que no volviera a suceder y esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad.
No pasó mucho tiempo y cuando comencé a distinguir los bordes de las paredes que nos rodeaban, me di cuenta de por qué Crow había sentido la necesidad de apagar la luz. Había una iluminación limitada proveniente del pasillo de adelante. Una sala que había estado abandonada durante miles de años. Lentamente saqué Cross y Amors, amortiguando el sonido colocando mi otra mano alrededor del borde de la vaina. Los demás hicieron lo mismo, sacando dagas, espadas y una guadaña propia. Nora dejó su martillo de guerra en la espalda, pero acercó una mano al mango. Crow salió al pasillo, miró a ambos lados y luego rápidamente nos indicó que lo siguiéramos. Era un pasillo central largo, ancho y alto con un techo tan por encima de nosotros que estaba envuelto en oscuridad. A ambos lados se alzaban pilares ornamentados, con extrañas representaciones de serpientes o dragones enroscándose a su alrededor y hacia la oscuridad. Los pasillos se bifurcaban en ambas direcciones, pero lo más revelador, aparte de los suelos evidentemente usados y la falta de polvo, era que las antorchas de los candelabros de las paredes estaban encendidas. No todos, pero al menos uno de cada 3, lo que proporciona un brillo tenue y etéreo. Este debe ser el salón central, susurró Crow. A pesar de eso, su voz pareció resonar a nuestro alrededor. Probablemente sea la columna vertebral del complejo, del que salen claustros, celdas y habitaciones como una caja torácica. Esta habría sido la vía principal del templo. Ciertamente parecía bastante grande y ornamentado. El pasillo en el que habíamos estado solo tenía 3 o 4 pies de ancho en el mejor de los casos, pero esto era 10 veces más y podía imaginarme bien filas de bancos o fieles arrodillados o de pie. No tenía idea de qué adorarían, pero es posible que alguna vez hubiera una estatua al final. Lo único que quedaba allí ahora era un montón de escombros medio en ruinas que se había caído y sellado uno de los pasillos que conducían hacia la parte trasera. El otro todavía estaba claro. Yang dio un paso adelante para pararse junto a su tío y susurrar. ¿Qué hacemos? El plan no ha cambiado. Pero no sabemos qué camino tomar. Las ramas laterales no son una opción. Simplemente conducirán más hacia adentro. Dudó y miró hacia atrás, y al igual que la ruta por delante, había 2 túneles que conducían al final del pasillo. Obviamente, ese era el camino hacia el progreso, pero con 2 en la parte trasera y 1 en el otro extremo, y sin señales claras, no sabíamos si nos internaríamos más en el complejo o nos dirigiríamos hacia la salida. Podría explorar uno de los caminos, ofreció Blake. Demasiado arriesgado. Mi vista es perfecta en la oscuridad y puedo permanecer oculto. Aún es demasiado arriesgado, dijo Crow. No hay forma de que nos divida aquí. No tenemos idea de lo fuertes que son estas personas, y solo puedes esconderte si hay espacio para ello. ¿Qué pasa si los túneles son tan anchos como el anterior y te topas con ellos? ¿Alguien? La falta de respuesta de Blake fue reveladora. No, iremos juntos y veremos qué pasa. ¿Pero cuál primero? Preguntó Ruby. ¿Norte o sur? Crow miró a Pirra. ¿Algún significado religioso? Norte significa vida, sur significa muerte o algo así. No que yo sepa. Hubiera sido demasiado fácil, supongo. Está bien, nosotros. Crow se interrumpió cuando un ruido resonó en el paso sur, el que tenía la estatua en ruinas y el único túnel. Nuestros ojos se dirigieron en esa dirección y mientras esperábamos, el ruido se hizo más claro, pero también amortiguado. Un staccato rítmico y algo que subía y bajaba cada pocos segundos. Pasos y conversación. Unos segundos más tarde, se pudo ver un destello de luz creciendo en su interior. Tomó una decisión por nosotros. Crow no se molestó en hablar y en lugar de eso corrió en la dirección opuesta, deteniéndose para apagar una antorcha en el camino. Con suerte, los perseguidores supondrían que se había agotado y se detendrían para volver a encenderlo. Mientras tanto, la oscuridad añadida nos mantendría ocultos. Blake llegó primero al túnel y eligió el de la izquierda, y todos nos amontonamos detrás de ella, agradecidos por las antorchas ya encendidas en el interior a medida que avanzábamos más profundamente. Pronto, la conversación desde atrás se había desvanecido por completo, aunque obviamente se dirigían hacia allí. Forma. ¿Realmente creemos que se dirigen a una salida? Preguntó Ren. Podrían estar moviéndose más hacia adentro. Podrían estar arreándonos más hacia adentro.
De todos modos, ese es un riesgo que habríamos corrido al elegir una dirección al azar, dije. Al menos de esta manera no nos meteremos en problemas. Si es la ruta equivocada nos esconderemos en un pasillo lateral y esperaremos a que pasen, ¿verdad? Crow asintió y pasó a mi lado, tomando la delantera una vez más. Su rostro era mucho más serio de lo que lo había visto antes. Con antorchas en los apliques ya no necesitábamos la que habíamos traído, pero esa iluminación tenía el precio de la seguridad. Más que eso, no se veía ni una mota de polvo. El área fue bien aprovechada. Muy bien usado. También iba hacia abajo. Crow maldijo en el momento en que se dio cuenta, pero no había vuelta atrás. Un sonido extraño más adelante me llamó la atención. Era profundo y sonoro y resonaba de forma extraña, volviéndose amortiguado e indistinguible cuando llegó hasta nosotros. Había un ritmo regular que lo acompañaba y después de unos segundos me di cuenta de que era un tambor, o tal vez varios tambores. De cualquier manera, parecían más que unas pocas personas, y miré a Crow en busca de una respuesta. Vamos a avanzar, dijo después de pensarlo un segundo. Pase lo que pase allí, están claramente distraídos. Si podemos encontrar un lugar donde escondernos, mientras pasan los que están detrás de nosotros, podemos regresar y salir por el otro lado. Nos mira con recelo. Mantengan sus armas en la mano. Si las cosas se ponen feas. Asentí y me tragué mi miedo. Esto no era ni más ni menos peligroso que lo que había sido con Merlot y habíamos estado bien allí. Todo lo que teníamos que hacer era permanecer juntos y escuchar las instrucciones de Crow. El resto se las arreglaría solo a partir de ahí. El final del túnel se acercaba rápidamente y de repente se abría a una amplia sala o anfiteatro. Brillaba de color naranja y las sombras parpadeantes hacían evidente que había un fuego en algún lugar debajo. Crow se agachó y avanzó, guiándonos a través de la puerta y rápidamente hacia la izquierda. Habíamos salido a una especie de balcón y, aunque no podía ver desde arriba, sabía que había mucha gente abajo, aunque solo fuera por sus voces. El camino de la derecha conducía a una escalera tosca que conducía hacia abajo, pero Crow nos llevó por enfrente, alejándonos de eso y de la ruta que sin duda estaban tomando los que estaban detrás. Los 9 nos acurrucamos detrás de una colección de cantos rodados y rocas sueltas que habían sido apiladas a un lado, probablemente los escombros que los capas grises apartaron una vez que decidieron apoderarse del salón. Había suficiente para ocultarnos a todos y algo más, y nos agachamos entre él y la pared del balcón. Crow se llevó un dedo a los labios y miró por encima. Cuando él no hizo ningún movimiento para impedir que hiciéramos lo mismo, nosotros también lo hicimos. La sala era grande y aproximadamente circular, aunque la pared izquierda se había derrumbado un poco hacia adentro y estaba abandonada. Nuestro balcón en la pared dominaba un gran espacio abierto debajo, y también un pozo excavado profundamente en él. Había filas y filas de personas arrodilladas allí, y aunque no pude distinguir sus clases, sabía que tenían que ser los habitantes de la aldea en ruinas. No los habían matado, pero ¿por qué simplemente se arrodillaron y esperaron? Tanto miedo tenían de los capas grises que rodeaban el salón. Hablando de eso, pude distinguir 6, tal vez 8 figuras, cada una de ellas vestida con la capa gris que se había convertido en su homónimo, y estacionadas en un círculo aproximado alrededor de los aldeanos, manteniéndolos en su lugar. A la derecha, los pasos del túnel por el que acabábamos de pasar resonaban cada vez más fuerte. La luz naranja de una antorcha comenzó a emanar de su interior y nos acurrucamos cuando emergieron 2 figuras. Uno estaba encapuchado y cubierto con la distintiva capucha gris, pero el otro la tenía suelta alrededor del cuello. Era un hombre de rostro estrecho, sonrisa amplia y cabello negro y lacio trenzado en una cola de caballo. Apenas capté las palabras sobre su cabeza antes de que Pirra jadeara. El hombre se volvió inmediatamente hacia nosotros. Presioné mi espalda contra la roca detrás de mí, tratando de fusionarme con ella mientras Crow empujaba a Pirra hacia la de ella, con la mano sobre su boca. Los ojos del campeón estaban muy abiertos y asustados. ¿Qué pasa, padre?, preguntó una de las figuras. Oh, estoy seguro de que no es nada, hija mía. El otro se rió alegremente. Quizás hasta las ratas vengan a presenciar este glorioso día. Ven, ven.
Continuemos. Los pasos resonaron a lo lejos, bajando las escaleras y hacia el anfiteatro de abajo. Asomé un ojo por encima de la barricada, mientras Crow soltaba a Pirra y le susurraba que se callara. Ya no era tan necesario porque en el momento en que los dos hombres aparecieron del túnel, el sonido de los tambores se hizo más y más fuerte, ahogando la mayoría de los demás ruidos. Estaban a medio camino de la escalera, demasiado lejos para distinguir muchos detalles. Finalmente, llegaron a una plataforma elevada al otro extremo del pasillo, y la más alta de las dos figuras, la que no tenía capucha, subió a ella y abrió los brazos. Los tambores cesaron al instante. Hermanos y hermanas, entonó el hombre, pronto llegará el momento. Pronto, marcaremos el comienzo de una nueva era. Pronto, cambiaremos Mistral, y más allá, todo Remnant. Hizo una pausa y yo esperé, ambos esperando alguna respuesta de la multitud. Lo único que se escuchó fue el silencio, junto con el roce de telas y telas. En lugar de ofenderse, el hombre levantó las manos hacia el techo y continuó sin cesar. Nuestros conversos han llegado. Nuestros salones resuenan con el sonido de la adoración. Lo que una vez fue volverá y pronto conoceremos la belleza de un futuro más brillante. El hombre hizo una pausa y se rió, y el sonido se llenó de alegría infantil. Bueno, amigos míos, seremos los precursores de algo maravilloso, algo hermoso, algo exquisito. Pero primero debemos luchar por ese futuro. Debemos dar para poder cosechar. Hermanos y hermanas, debemos sacrificarnos. Mi mano apretó la empuñadura de Croce Amores. Busqué a Crow y él me miró a los ojos, sacudiendo la cabeza rápidamente. A su lado, Ruby agarró con fuerza a Crescent Rose. Sus pensamientos probablemente eran los mismos que los míos. No podía quedarme quieto mientras mataban gente. No otra vez. Mistral se pudre encima de nosotros. Se pudre, arde y sufre bajo una enfermedad que lo carcome desde dentro. La gente se doblega y esclaviza, mientras los soldados dan sus vidas y los héroes son usados y desechados como paja. Mientras tanto, los nobles y la iglesia se festeja y se satura por el sacrificio de los demás. Me enferma, hermanos y hermanas. Me enferma como los enferma a ustedes y enferma a la tierra. Todo está enfermo, moribundo y sufriendo, pero nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la llave. Crow nos hizo un gesto para que nos acercáramos a la salida, y aunque anhelaba hacer algo con la gente de abajo, sabía que no podía. Había demasiados héroes aquí y todo lo que haríamos sería agregar los nuestros a la cuenta de aquellos que podrían morir. Fue la decisión más difícil que había tomado en mi vida, pero la tomé de todos modos. Asentí y me arrastré detrás de los demás. Lo sentí en el momento en que sucedió. El suelo debajo de nosotros, el balcón, gimió. La roca y los escombros ya depositados encima eran bastante pesados, pero nuestro peso fue la gota que colmó el vaso. Se movió, se agrietó y de él cayó una lluvia de polvo. Esa es nuestra señal para irnos, siseó Crow, sin esperar una respuesta desde abajo. Se movió hacia un lado y empujó a Jan hacia el túnel. Hice ademán de moverme también, empujando la roca contra la que me habían presionado, pero sonó un segundo crujido, mucho más fuerte que antes. ¿Quién se atreve a desafiar nuestro momento de mayor orgullo? Muéstrate. No lo planeábamos. Blake y Jan llegaron al túnel, al igual que Nora y Ren, pero en el momento en que Pirra se impulsó y cruzó el balcón, el pilar de debajo se dobló. El suelo debajo de ella cedió, se inclinó hacia atrás, y ella arremetió para agarrarse a algo y agarrarse. Ella eligió mi hombro. Fue un error. Con el suelo pasando de plano a diagonal, mi equilibrio se perdió y la mano que me apretaba el hombro lo arruinó por completo. Caí hacia atrás y me deslicé, y cuando Ruby intentó agarrar mi pie, también la sacaron del balcón. Los tres nos desplomamos abajo, aterrizando en una nube de polvo entre los aldeanos arrodillados en medio del teatro. Los cuerpos me presionaron desde todas direcciones mientras hombres y mujeres con rostros inexpresivos nos sujetaban. Logré liberar un brazo e intenté desenvainar mi espada, pero 4 brazos más me empujaron desde atrás, empujándome boca abajo contra el suelo de baldosas. Los aldeanos estaban trabajando con los capas grises. Dios mío, oh Dios, una voz engatusó. Parece que tenemos visitantes no invitados.
Vaya, desearía que hubieras intentado hacérmelo saber. Habría organizado una fiesta de bienvenida. El hombre de rostro estrecho y cabello negro se agachó para colocar su rostro frente al mío. Y de nada, lo sabes. Todos serán bienvenidos en nuestro nuevo mundo. No habrá nadie abandonado, difamado o dejado atrás. Oh, no, no, no. El mundo será un lugar donde todos estén incluidos. Cualquiera que sea la casta que sean. Cayous, Jade o Pirra, boca abajo a mi lado, pero con los ojos muy abiertos de todos modos. Eres Tyrian Cayous. Efectivamente lo soy, querida. Tyrian Cayous, modelo de Mistral. El hombre se levantó e hizo una reverencia teatral, las palabras sobre su cabeza confirmaban su nombre y clase. Dechado. Un caballero, un campeón y un segador, todos aquí para presenciar el nacimiento de un nuevo mundo. Oh, ¿qué día será? Miró a los aldeanos que nos sujetaban. Tráelos al frente, pero no les hagas daño. Deben ser invitados de honor en nuestra creación de un mundo nuevo. Alguien me levantó pero no pude ver su cara. Estaban encapuchados y llevaban una capucha gruesa, pero me empujaron tras Tyrian. Mis manos estaban aseguradas por otras 2 o 3 personas, todos agarrándome al mismo tiempo por la muñeca, el codo y el hombro. Pirra y Ruby fueron empujadas a mi lado y luego puestas de rodillas. Algo también golpeó mi espalda y caí con un gruñido de dolor. Nuestro único consuelo fue que Crow y los demás aún no habían sido encontrados. Si hubiera sido alguien más el que hubiera caído, me preguntaba si nos habría dejado, pero no había ninguna posibilidad de que hiciera eso con Ruby. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo pregunté. Hizo que el hombre se congelara y también provocó cualquier murmullo enojado entre la gente detrás de mí. Alguien intentó hacerme callar empujándome hacia abajo de nuevo pero me resistí. ¿Por qué? Lo repetí. Eres un héroe, ¿no? ¿Por qué estás? Una mano me agarró la barbilla. Otro descansaba contra mi mejilla. Tyrian había aparecido ante mí en un instante, ahuecando mi rostro en un apretón suave, casi amoroso. Dilo de nuevo, respiró. Disculpe. ¿Cómo me llamaste? Dijo, sonriendo felizmente. Di esas palabras de nuevo, valiente caballero. ¿Que eres un héroe? Sí, sí, sí. Me soltó y se giró en el acto, con los brazos abiertos mientras se reía hacia el techo. Oh, cuánto he deseado escuchar esas palabras otra vez. Sí, soy un héroe. Soy el héroe. Soy el que todos aman. Oh, pero tú no eres de por aquí. Reconozco ese acento. Eres de Vale, nuestro querido vecino. Supongo que no lo sabrás, ¿verdad? Se volvió de nuevo, me sonrió, pero luego se burló de Pirra. ¿Por qué no le dices quién soy, Mistralian? No eres nadie, dijo Pirra. Tyrian tembló. Cerró los ojos y se mordió el labio, de modo que la sangre fluyó libremente y goteó por su barbilla. Goteó al suelo y se escuchó un extraño zumbido de energía desde el altar detrás de él. Levantó polvo y hollín y los depositó una vez más. Así es, dijo finalmente Tyrian, soltando su labio con evidente esfuerzo y revelando dientes manchados de sangre. No soy nadie. Pero no siempre fui nadie. Solía ser alguien. Era Tyrian Cayous, Paragón de Mistral. Ah. El hombre alto se balanceó hacia un lado y juntó las manos. Yo era el mayor héroe de Mistral. Todos conocían mi nombre, mi rostro, mis hazañas. Di mi vida para proteger a la gente, a cualquier pueblo. No importaba si eran grandes o pequeños, ricos o pobres, humanos o faunos. Yo era el héroe de todos, el epítome de lo que un héroe debía ser. Un modelo no solo por clase, sino también por virtud y renombre. Entonces, ¿por qué? Ruby lloró. Si fueras así, entonces ¿por qué hacer esto? ¿Por qué herir a tanta gente? Los héroes están destinados a salvar a la gente. Están destinados a proteger a la gente. Silencio, gruñó un hombre detrás de Ruby, esposándole la nuca. Ella gritó de dolor. El hombre gritó cuando Tyrian le dio un revés. No te atrevas a hacerle daño, gruñó Tyrian. Se agachó y tomó la cara de Ruby, levantándola e incluso se detuvo para limpiar un poco de sangre del labio donde se había mordido. No te equivocas, pequeño Reaper. Oh, no. Un héroe es como tú dices. Un héroe es una visión, un protector, aquel que se sacrifica por la gente.
Pero dime, pequeño héroe, ¿qué harías si fue la propia gente la que lo olvidó? El rostro de Ruby se torció por la confusión. Yo, no entiendo. No le hagas caso, Ruby, escupió Pirra. Él no es un héroe. No es nada. Está abandonado. Abandonado, Tyrian susurró la palabra y vibró de furia, dolor o tal vez algo más. Sus dedos apretaron las mejillas de Ruby, pero la soltó cuando ella gimió. Apartó las marcas de los dedos y dio un paso atrás. Yo soy eso, admitió. Estoy abandonado, o más bien fui abandonado. ¿Saben lo que eso significa, niños? ¿Saben lo que significa estar abandonado? Un abandonado es alguien que ha traicionado el reino, respondió Pirra. Es alguien que ha cometido un crimen tan grande que ninguna expiación podrá borrarlo. Ser abandonado es ser olvidado, despojado de las páginas de la historia y arrojado a la ignominia. Es ser olvidado, finalizó Tyrian, y derramó una lágrima solitaria. Debe ser dejado de lado y olvidado. Lo di todo por Mistral. Di mi tiempo, mi esfuerzo, mi sangre. Habría dado mi vida. Viajé por todo Mistral. Maté a todos los Grimm que pude encontrar. Salvé cada persona. Completé cada misión. La gente cantaba mi nombre. Los niños fingían ser yo en los juegos de recreo. El pauso. Y entonces todo cambió. Mataste a la reina de Mistral. Pirra acusó. Hice. Tyrian se rió amargamente. Se me asignó la tarea de proteger su carruaje en un viaje a Aven. Cuando los Grimm atacaron, salté a la defensa, matándolos a diestro y siniestro y salvando todo lo que pude. Dirigí la carga. Aparté a la horda. Me puse de pie al costado de su carruaje mientras la osa intentaba derribarlo y devorarla. Entonces, ¿cómo murió? ¿Cómo no llegó a Aven? No fue mi culpa. Tyrian gimió. Se agarró la cabeza con ambas manos y balanceó su cuerpo hacia un lado. La reina ordenó ir al carruaje y me derribaron. Lo intenté y lo intenté. Golpeó un pilar con su puño con cada palabra y sus puños se llenaron de sangre. Cuando llegué al carruaje, ella había huido. Si se hubiera quedado, habría podido salvarla, pero huyó como una tonta. Ningún Grimm la mató, niños. La perra cobarde se ahogó en un pantano. Murió porque era una cobarde que deseaba abandonar a su gente para escapar de los Grimm, y cuando regresé con los demás, ellos también habían muerto. Todos muertos porque tuve que intentar salvarla. Todos excepto Tyrian el Paragón, que mató a los Grimm. Eso permaneció hasta que todo fue polvo. Pero la gente ¿entiendes? Siseó, con los ojos desorbitados. No lo hicieron. El Paragón que había dado toda su vida al pueblo había cometido el pecado máximo. Había actuado con el mayor mal. Él tenía. Fracasé. Echó hacia atrás la cabeza y se rió. Ese fue mi pecado. Ese fue mi gran crimen. Haberlo intentado con todas mis fuerzas y no haber sido suficiente. Mi mayor mal fue el fracaso. El rey me desterró, me llamó desamparado, y vagué por Mistral ignorado y olvidado por todos. Había pasado de lo más alto a lo más bajo, e incluso las personas cuyas vidas había salvado se negaron a reconocerme. Llegué a ellos siendo un mendigo hambriento y me rechazaron. Me rechazaron, repitió, riéndose. Cuando vinieron a mí sin ningún gravamen para una búsqueda, no los rechacé. No, Tyrian Cayous desmontó de su caballo y dedicó su tiempo a ayudar a los pobres de Mistral. Tyrian Cayous sangró, sufrió y luchó para salvar a sus hijos. Pero no podía dar pan ni agua a un moribundo. Ni siquiera para el modelo de Mistral. Se abalanzó hacia adelante y me agarró la cara, alzando mis ojos para encontrarse con los suyos, y fue entonces cuando vi la locura en ellos. No era la locura de quien había nacido enfermo o diferente, sino la locura de un hombre que había sido destrozado. Había lágrimas en sus ojos mientras miraba los míos. ¿Dónde está la justicia, caballero? Él demandó. Eres un caballero. Eres alguien que lucha en nombre de la justicia. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está mi justicia? ¿Por qué Tyrian Cayous fue abandonado por esforzarse tanto? ¿Por qué sufrí por los pecados de otro? Yo, no lo sé, Jade. Me soltó. Supongo que no lo harías.
Ah, pero no es tu culpa y no te culpo. Para hablar conmigo, ya has cumplido uno de mis mayores sueños. ¿Sabes que es un crimen reconocer a un abandonado? La mayoría me ignoraría incluso si estuviera agonizando a sus pies. Pero tú, un héroe, me hablarías como si fuera un igual. Ah, me hace temblar. Aislamiento. Aislamiento completo y absoluto. Eso y la destrucción de todo lo que era un destino terrible al que cualquiera podía enfrentarse, y claramente le había robado la cordura que le quedaba. ¿Pero por qué hacer todo esto? Ruby volvió a preguntar. Lo que te pasó fue horrible, pero ¿por qué lastimar a toda esta gente? Eres una niña dulce, se rió Tyrion. ¿Por qué? ¿No es obvio? El culpable aquí no soy yo. No son mis ideales, pues ¿qué podría ser cruel en querer ser el héroe de todos? No, la verdadera enfermedad que devora este mundo no es el mundo mismo. Ni el pueblo. Son aquellos en el poder los que egoístamente desecharían a los inocentes para cubrir sus propios pellejos. La reina de Mistral no podía ser vista como una cobarde insensible que dejaría que su pueblo muriera para vivir. Mi verdad no podía ser conocida. Así que me abandonaron. Lo hicieron para que nadie pudiera oírlo ni escucharlo. Incluso podrían haberme matado si hubieran sido lo suficientemente fuertes, pero una vida matando a Grimm no hace que eso sea fácil. La culpa es de la iglesia, continuó. Son ellos y la casta noble quienes los apoyan, quienes se sientan en sus torres de marfil y disfrutan del arduo trabajo del hombre y la mujer comunes. Tienen poder pero no responsabilidad. No entienden lo que es el sufrimiento. Es por eso que todos tienen que irse. Este sistema retorcido, necesita ser cambiado. ¿Quieres eliminar el sistema de castas? Pirra jadeó. Estás loco. El mundo caería en la anarquía. ¿Loco, yo? Se rió ante la irónica pregunta. Pero no, campeón, escupió la palabra, no tengo la intención de destruir el mundo. El mundo debe seguir funcionando, no. Mistral necesita su fe, necesita su sistema de castas, porque si no tenemos eso entonces ¿en qué creeríamos? Necesita su gobernante, su dios y sus héroes. Todo lo que sugiero, es una entidad diferente para ocupar esa posición. Uno que nunca abandonaría a aquellos que le son leales. Levantó las manos en alto y los dos capas grises a cada lado de él sacaron sus armas. Hice una mueca y cerré los ojos, preparada para la muerte, pero me vi obligada a abrirlos un segundo después cuando el dolor nunca llegó. Lo primero que vi fue sangre. Era rico y fluido, corriendo entre las grietas de las losas. Cuando miré hacia arriba, también vi a los dos héroes que los habían dibujado y mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Se habían clavado las espadas en sus propios cuerpos. Un Paragon nunca exigiría sacrificios a aquellos que no estuvieran dispuestos a hacerlo, aulló Tyrion. Crearé un mundo nuevo que será justo y equitativo. Nunca les pediré a quienes no estén dispuestos a sufrir. Nunca dejaré de lado a quienes se esfuerzan al máximo. ¿Quién más se unirá a mí para crear esto? Lo haré. Alguien lloró. Estaba detrás de mí y sentí que una de las manos que me sujetaban cedía. Fue seguido por un rápido sonido de acero y un gorgoteo, y la sangre salpicó mi hombro cuando un peso pesado cayó al suelo. ¿Qué estaba pasando? Se estaban matando. Miré hacia un lado, más allá del rostro pálido de Ruby y su cuerpo tembloroso, a tiempo para ver a otra mujer, una cocinera, llevarse un cuchillo grueso a su garganta y derramar su sangre no solo en el suelo, sino también en la espalda de Ruby. La parca cerró los ojos con fuerza y gimió. Se levantó más polvo detrás de Tyrion. Motas arremolinándose alrededor de la plataforma elevada que tanto se parecía a un altar que me había convencido a mí mismo de olvidar. Enterrado bajo horrores y traumas, había rezado para no tener que volver a verlo nunca más. La estaban convocando. La criatura de mis pesadillas. Detener. Rugí, luchando por ponerme de rodillas. Detente. No sabes lo que estás haciendo. Los aldeanos detrás de mí me sujetaron aún más fuerte. Fue muy tarde. A medida que más y más personas se quitaban la vida y el suelo se ponía rojo de sangre, el altar comenzó a temblar. El polvo que había formado las nubes se oscureció, se volvió violeta y negro y luego comenzó a girar formando una gran rueda en el aire.
Escuché a Ruby y Pirra gritar sus propias advertencias, pero fue en vano. Dos ojos rojos aparecieron desde dentro, seguidos de un rostro pálido. Pero fue la presencia lo que más golpeó. Mi corazón se congeló, mis pulmones también, y sentí como si la sangre de mi cuerpo fuera a dejar de circular. La gente detrás de mí jadeó y se hundió, liberándome, pero ya no tenía el poder de moverme en absoluto. Un gran peso aplastante cayó sobre mis hombros y cada respiración fue torturada. Ruby se hundió aún más, cayendo sobre manos y rodillas con la cara apoyada en el suelo, casi como si ella también estuviera adorando. Pirra no estaba mucho mejor, pero pudo mantenerse sobre manos y rodillas, aunque sus codos temblaban violentamente. Tyrian no pareció afectado. Ella ha venido. Gritó. Regocíjense hermanos y hermanas. No más mentiras. No más inequidad. No más inclinaciones ante un dios falso. Mistral nos haría adorar a un ser humano, pero les doy algo más. Es apropiado que comencemos aquí donde comienzan las verdaderas creencias. Porque te doy una verdadera diosa. Una onda expansiva sacudió el anfiteatro, sacudió los pilares y arrojó a la gente al suelo. La mujer, Grimm, el demonio, flotó ante el altar una vez más, y esta vez, su sonrisa empalagosa se sintió como clavos atravesando mi mente. Como me han convocado, así he venido, canturreó la mujer con una voz que sacudió mis huesos y me dejó sin aliento. Y qué interesante espectáculo encuentro ante mí. Sus ojos se fijaron en los míos. Me encantan las caras conocidas. Salem, reina de los Grimm. Bueno, este capítulo fue más difícil de escribir, sobre todo porque quería incluir una cierta cantidad de cosas y preparar este gran momento. Tyrian también fue duro porque quería contar su historia en Forged Destiny, pero no quería que se convirtiera en un volcado de información. Lamentablemente, yo en cierto modo fallé a medias. Es un volcado de información. Bueno, al menos es un volcado de información original. Y así, las cosas son muy diferentes de como las esperaban nuestros héroes. Los aldeanos no son secuestrados. Los héroes se están suicidando. Tyrian es un ex-héroe y, además, bastante dedicado. Y sí, la señal obligatoria hola, hijo. Comentario de Salem. Moon, estoy tratando de tener una aventura. Oh, ¿esta es tu novia o es la pelirroja? Oh, tonta, ambas deben serlo. Próximo capítulo. 18 de diciembre. Patreon.com/corazón.